Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Moisés Manrique y en esta oportunidad vamos a hablar de tributación. Tengo como invitada a la CPC Melba Luz Barrenechea Borja. Ella es gerente de renta de la Municipalidad Provincial de Barranca. Está de más decir que cuenta con una amplia experiencia, no solamente en gestión pública y en este territorio provincial, sino también en otros. Vamos a hablar un tema bastante importante que interesa no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Permítame presentar a nuestra colega Melba. Melba, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Espero que mi aporte sea importante para usted. Gracias. Melba, vamos a ser bastante preciso porque, como verás, entenderás, el tiempo es nuestro peor enemigo. Y yo quisiera plantearte tres preguntas, empezando con la primera, referida a la base tributaria. ¿Cómo hacer para poder ampliar la base tributaria y lograr los objetivos que tienen trazados las instituciones públicas, como por ejemplo la Municipalidad Provincial en la gerencia de rentas? Sí, mira, yo tengo una posición clara. El tema de la base tributaria es sumamente importante para el logro de cualquier objetivo institucional. Pero el Estado tiene una gran responsabilidad en que tiene que tener normas claras y precisas sobre el tema tributario. Y yo opino de que el tema de la fiscalización tiene que ser óptima. Si no hay fiscalización, no hay un buen trabajo. Y parto de la premisa que tiene que ser externa e interna. Interna de las instituciones, donde todo aquello que declare el contribuyente esté en base a la norma y a la ley. Y externa, que el contribuyente declare lo que corresponde. ¿Qué sucede en la parte interna? Cuando la persona declara como corresponde, pero alguien internamente me modifica el arancel, me modifica los años de antigüedad, modifican sustancialmente el pago del impuesto y me va a pagar menos. La otra parte, cuando externamente la persona adrede no declara, tiene un piso o declara un piso y tiene 3. Claro. Ya, entonces va el fiscalizador y no es honesto, transparente, no tiene amplio conocimiento. ¿Qué va a hacer? Va a dar una información equivocada y hay una evasión tributaria tremenda entre lo que declara la persona y lo que físicamente tú ves. Claro. Nosotros, frente a eso, hemos hecho un trabajo que falta mucho por concluir, porque a la municipalidad le falta el catastro. El catastro es fundamental a nivel de gobiernos locales, muy importante, porque juega principalmente un rol importante entre rentas y catastro. Entonces el catastro va a darme la realidad física del predio, y rentas también, pero no puede haber diferencias entre catastro y renta. Hay un divorcio, y eso genera un tema de una base tributaria no la adecuada, no la precisa. Y también cuando las herramientas tecnológicas no han tenido campos de auditoría necesarias para controlarlo. Eso también es sumamente importante, las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces hemos hecho algunas modificaciones de esas herramientas tecnológicas que me permiten determinar quién lo hizo, a qué hora lo hizo, cómo lo hizo, de qué PC, en qué... No. Pero falta mucho por trabajar, porque cuando alguien adrede durante 3, 4, 5, 6 años atrás, te han modificado aranceles, te han modificado años de construcción, te ponen es de 200 y te ponen 20, te ponen 30, o alcabalas que por ejemplo, ¿no? Las personas no las han declarado, y hay un tema de la ley ahí. La norma dice que las alcabalas tienen 4 años para hacer la declaración, ¿no? Pero la entidad no toma conocimiento. Hay una modificación de la ley que hacer ahí, porque la norma dice que en el caso de las alcabalas uno declara dentro de los 4 años. Claro. Pasar los 4 años hay un tema prescriptorio. Sí. Pero yo, como gobierno local, ¿cómo me entero si las notarías a mí no me informan? Hay un tema ahí. Entonces divorcio. Cuando la gente dice, no, ¿sabe qué? Prescribió, hay un perjuicio. Sí. Entonces ahí hay que modificar, pues, al inicio, ¿no? Las normas que emite
el Estado, claro, y la fiscalización, que es responsabilidad interna y externa, que es fundamental. Nosotros a nivel de gobierno local, sin mentirte, hemos recuperado más de 1 millón de soles en alcabalas no liquidadas, no ingresadas y más aún ni siquiera pagadas, o otros con recibos supuestamente pagados por la municipalidad, que no son verdad. Claro, pero ¿qué es eso? Un tema de base tributaria, de control, de base de fiscalización, fiscalizadores honestos, transparentes, fiscalizadores preparados, ¿no? Externo e interno. Definitivamente. Claro, o sea, esa es la problemática que hay, ¿no? El control y la fiscalización al interior y al exterior de las instituciones. Y también has tocado un tema bastante importante ahí, ¿no? Que en el caso de los gobiernos locales, para efectos de la alcabala, no hay un trabajo sincronizado, y ahí hay un problema de la ley. Ahí hay un problema de la ley. Gracias, a ver, continuando con la entrevista, te voy a generar la siguiente pregunta y segunda. ¿Cómo generar mayores ingresos al Estado? Partiendo a propósito de la primera, ¿no? ¿Cómo generamos, ¿no? Mayores ingresos al Estado? Mira, yo tengo 2 posiciones. La primera, que yo considero que el Estado no necesita hacer mayores, crear mayores ingresos o pretender mayores impuestos. Lo que tiene que hacer el Estado es gastar lo que le ingresa. Gasto e ingreso tienen que tener un equilibrio. Es un gasto correcto. Exacto. El Estado gasta más y sus ingresos son menos. Ese es uno. La otra posición es que si yo fiscalizo adecuadamente, yo tengo una buena base tributaria y la gente tributa como corresponde, ya no, tal vez no necesito mayores ingresos, los tengo ahí, lo que me falta es recaudarlos. ¿Y cómo los recaudo? Con normas transparentes, con fiscalizadores antes, cero corrupción, porque nosotros lo vivimos diariamente, ¿no? Cuando vienen contribuyentes con su minuta de compra-venta de hace 20 años, señor, ¿por qué no declaró? No sabía. Eso no es verdad. Ahí falta cultura tributaria. Exacto, hay un tema base de la cultura tributaria donde el contribuyente cree o asume, inclusive no solamente contribuyente, hemos detectado que hay notarías, no en Barranca, lo quiero precisar, de otros lugares que vienen y dicen, no, a mí el notario me ha dicho que me espere 4 años y recién después 4 años vaya a la municipalidad y ya está prescrita. Vienen con ese documento, entonces, un momentito, señor, usted, ya señor, declare, pero como ellos declaran hoy día, ya asumieron que tienen que pagar de aquí para adelante. O sea, ya vienen ya con una idea como una predisposición, de evasión. Exacta, ¿no? Ese es un delito ya, ¿no? Ese ya es un delito, donde volvemos a la norma. Sí. Hay cosas de cambiar a la norma en el sentido que permitan que, a nivel de gobiernos locales, ¿no? Y las herramientas tecnológicas, que es para mí sumamente fundamental. Exactamente, y fundamental, ¿no? Claro. Bien, claro, sí, ahí hay un problema. Entonces tú planteas no crear ya más impuestos, no elevar, por ejemplo, las tasas de impuestos, las alicuotas, sino generar en concordancia con la ampliación de la base tributaria, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y hacer que los contribuyentes cumplan, a través de un buen control, como ya lo mencionaste, interno y externo, y la fiscalización, ¿no? Que el Estado no gaste más de lo que le ingresa. Claro, eso también. Si yo tengo 14, yo tengo una emisión de 10 millones de impuesto predial y 10 millones de arbitrios, por decirle que es el mayor impuesto que bueno, vamos a hablar solamente del impuesto de recaudación. De impuesto predial, 10 millones, entonces yo tengo que gastar 10 millones, yo no puedo gastar 12. Entonces ahí está un tema del Estado, ¿no? Y seguramente podemos tener nuestra base tributaria más, porque era 3 millones, 2 millones, estamos ahora en 10 millones, que ha ido aumentando a través de los años. Y eso es un trabajo que ha realizado Melba también. No solamente yo, realmente que hay todo un equipo que está atrás de nosotros. Hemos reducido la morosidad también, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Que hay temas coyunturales, políticos, de situación social también, el tema de la pandemia. Si bien en el año 2019 nosotros cumplimos la meta predial, reducimos la morosidad de 68% a 54%, fue bastante. Pero ¿qué pasó en el 20 y en el 21? ¿no? Retrocedimos un poco, entonces hay una cosa, exactamente, ¿no?
Sí, pues ese es un problema, ¿no? Y a eso también hay que agregarle la informalidad, ¿no? Exacto. ¿No? Hay un tema de La informalidad eso que bastante ese es un tema crucial para poder también elevar el ingreso sin subir las tasas Así ni es. crear más impuestos, ¿no? Y por último, Melba, ¿cómo hacemos para ser más inclusivos y equitativos tributariamente? Sí, mira, dentro del campo municipal es cierto, hay algunos contribuyentes que me reclaman, ¿por qué a mí siempre me fiscalizan? ¿Por qué no fiscalizan a los demás? Entonces hay un problema, ¿no? El fiscalizador, que no fiscalizan a todos, porque no tenemos capacidad operativa para fiscalizar, tenemos 34.000 predios entre urbanos y rurales. Imposible, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo, vamos notificando, vamos fiscalizando. Entonces ahí no estamos siendo equitativos, por un lado, ¿no? O tal vez no, estoy fiscalizando al que está conforme y estoy dejando de lado a quien no lo es. Entonces la municipalidad ha tratado de crear algunas normas, algunas ordenanzas de beneficios, como por ejemplo, ¿no?, de actualización de información, tu carpeta predial, tu teléfono, si has declarado, si has construido, ven y declara, ¿no? Pero sí hay una parte, inclusive ordenanzas que digan en tema de ser inclusivo, por ejemplo, ¿no?, ni el Estado, si bien es cierto hay una norma del adulto mayor, pensionista y adulto mayor, pero son para pensionistas y adulto mayor. ¿Y dónde están las personas con capacidades diferentes, no? A ellos no le reducimos el impuesto predial. Ahí hay que ser inclusivos. Si bien es cierto, como gobierno local, ¿qué se ha hecho, no? A nivel del arbitrio municipal, en vez de a todo el público descontamos el 30%, por decir. Pero de personas con habilidades diferentes le estamos descontando el 60% a nivel de arbitrio municipal, porque no tienen el beneficio de la deducción del impuesto predial, porque no son adultos mayores. Claro. Tendrían que esperar ser adulto mayor, porque si no se ha presentado un caso de una persona que, si bien es cierto, en algún momento tuvo la oportunidad de alquilarse una casita, pero no tiene capacidad de pagar el impuesto, y esa persona no tiene el beneficio de la deducción. Nosotros, y la ley no le permite ni al alcalde exonerar el impuesto, porque los impuestos no son exonerados, solamente por las leyes como adulto mayor, anticipo ilegítimo y qué sé yo, ¿no? Pero en ese caso no. ¿Qué hay que hacer? Nos falta ser inclusivos para las personas con habilidades diferentes en el tema del impuesto predial, claramente. No lo estamos haciendo. Y permíteme, ¿tú crees que también podría ser posible que personas con baja o nula capacidad económica, y esto va a traer consigo pues una igual, ¿no?, falta de capacidad tributaria, podría también tener algún tipo de beneficio para poder ser incluido, o ese grupo de gente indigente estar dentro de ese grupo de personas con habilidades especiales? Sí, definitivamente que sí, porque mira, en el campo, en el día a día, en las aflicciones, porque mira, hay gente que en su juventud trabajó y se pudo hacer de una casita, pequeña, chiquita, pero en el transcurso de sus años le fue mal, ahorita no tienen ni una pensión, no tienen nada, tienen cero, ¿no? Y aún no son adultos mayores y no tienen a veces ni que comer. ¿Cómo pueden pagar el tema del impuesto, ¿no? Claro. Entonces a veces uno ya entra como un psicólogo a decirle, señores, ¿sabe qué? ¿Por qué usted no trata de alquilar? Vívase en una parte de la casa, alquilen para que usted puedan, porque no hay forma, ¿no? Entonces en este último caso que nos se presentó, nosotros le hemos recomendado, por ejemplo, a Desarrollo Humano, de que ellos vean la manera que a la persona se le dé una subvención económica. Es distinto a exonerar el impuesto. Tal vez con esa subvención ellos puedan ir a pagar el impuesto, pero no puede ser pero sí debemos trabajar en esa parte de la inclusión social, de ser inclusivos en personas en dadas ciertas circunstancias comprobadas, donde pueda decir el Estado, bueno, las personas que a la fecha se encuentran en situación de peligro, vulnerable económicamente, ¿no?, que no tengan un sustento, y dada su situación, deban tal vez exonerarle el pago del impuesto hasta las 50 UIT, ¿no? Porque también tenemos otro caso en que las personas adultas mayores tienen casas de 4, 5, 6 pisos, y obviamente son 50 UIT, pagan la diferencia, pero están alquilando. Pero la ley nos ha dado una herramienta, que cuando son unidades inmobiliarias independientes, si en la primera planta hay sala, comedor, dormitorio, baño, y en la segunda igual, son ya 5 unidades inmobiliarias. Pero si vamos a ese caso,
Y los abuelitos vienen y dicen, pero ¿por qué? Mira, mi pensión solamente es 600, 700. ¿Cómo cree usted que me debe pagar? Entonces hay un tema de decisión complicada, es compleja. En realidad todo este tema es un tema bastante complejo, pero debemos ir, tal vez para terminar, es en el tema de los grandes negocios. A veces son los que menos pagan. Esos son los que menos pagan. Entonces, cuando uno los notifica, cuando uno quieren que paguen, salen, obviamente tienen atrás todo un equipo, un pool de abogados, que posiblemente en nuestra experiencia o poca experiencia nos pueda faltar una cosa, entonces se agarran de cualquier cosa, ¿no? Una alcabala, es falsa, nunca pagaron, y empiezan a prescripción. El tema es que buscan que judicializar, ¿no? Sí. Entonces lo dejan dormir ahí, y bueno, ya eso también depende de las autoridades judiciales. En síntesis, yo creo que el trabajo tiene que ser transversal. Este trabajo tiene que ser transversal, ¿no? Los órganos de control, de fiscalización tributaria y los órganos de sancionador. En el caso, por ejemplo, de la judicialización, tomar acciones rápidas, ¿no? Para que el órgano también pueda se sienta protegido y empoderado, ¿no? Empoderado. Porque, por ejemplo, ahorita, sabes que esa resolución del Tribunal Constitucional, que pretende hacer devolver todo lo que se le ha cobrado a estas empresas que han litigado el pago de sus impuestos, y bueno, veremos en qué queda. Pero hay una cosita, y para terminar, Melba, y agradezco también tu gesto, tu colaboración para este trabajo colaborativo que tenemos todos nosotros como alumnos de la Universidad Federico Villarreal en este posgrado. ¿Tú crees que la tabla de valores referenciales para el cálculo del impuesto predial tenga que corregirse? ¿O no? No necesariamente, porque hubo una modificación que la han tenido nuevamente atrás, porque digamos que categorizaron en 3 categorías nada más, y no iba a funcionar, era imposible, era favorecer en 3, sí, era favorecer, y volvieron a anterior. ¿Hay algunos ajustes que hacerlo? Sí, hay que hacer un tema de revisión, en el tema de los gobiernos locales, en el caso del tema arancelario, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque hay personas que siguen pagando como si no hubiera ni pista, ni vereda, ni nada, y resulta que ya tienen todo. Y sin embargo el arancel sigue siendo el anterior. Entonces, como te digo, ¿no? Si hacemos un resumen general, hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer. Soy de la opinión personal que los gobiernos locales deben tener el mismo tiempo de mandato que la presidencia. 4 años, 5 creo, creo que pueden hacer un poco más de cosas. En 4 años, en el primer año se acomoda. El primer año de gestión de un gobierno nuevo es perdido. Es un poco perdido, ¿no? Entonces hay un tema, los funcionarios vienen nuevos, se van acomodando, y es todo un tema, ¿no? Sí, yo ahí sí coincido contigo, Melba, en ese sentido de que el periodo de gobierno, ¿no? debe elevarse, y en todo caso también invocar, ¿por qué no?, a la reelección, si son gestores, el alcalde es un gestor efectivos, efectistas y buenos, ¿no? Entonces debería rescatarse esa parte sumamente importante, de que aquel funcionario o alcalde que haga una buena gestión pueda reelegirse, pero pensando siempre en lo principal, que es el pueblo que lo elige, ¿no? Lamentablemente, pues ya opinar sobre ese tema es mejor, no opino. Melba, y para terminar, ¿qué recomendarías tú a la población que nos va a escuchar, ¿no? Sabemos que hay necesidades, sabemos que hay problemas, pero también tiene que haber ese acto de conciencia tributaria, porque tenemos que pensar, pues, bajo el principio de solidaridad, ¿no? Entre todos, para todos nosotros, ¿no? Uno tiene que empezar para todos y todos para uno, como se dice. ¿Y qué invocarías tú a la comunidad respecto a este tema? Mira, yo siempre tengo como un eslogan, ¿no? Ningún pueblo puede progresar solo, si no son sus autoridades y su pueblo. No lo pueden hacer, no pueden ser aislados. Entonces el tema tributario y el que la persona tribute es importante. Cuando te dicen yo quiero más seguridad, hay que pagar más. Claro. Yo no puedo tener 10 serenos en una provincia, tengo que tener 100. Claro. Entonces yo tengo que generar
y pagar para que puedan tener 100. Claro. Quiero ordenamiento del transporte. Oye, yo no puedo tener 5 inspectores, pues yo tengo que tener 100. Claro. Mire, quiero el comercio ambulatorio. Señor, pues yo tengo, ¿cuántos necesito allá? ¿Cuántos necesito? Tengo que tributar más, o tengo que tributar lo que corresponde. Quiero áreas verdes. Señor, pero usted tiene áreas verdes y no quiere pagar áreas verdes. Entonces, Sí. todo eso es importante, que la aprobación tributa. Y te puedo decir que yo he hecho, por ejemplo, he hecho un prorrateo entre los que más deben. Por ejemplo, de mis 15.000 que deben, de los 24.000, 15.000 deben, por ejemplo, ¿no? 10.000 son los que deben entre 1.000 y a 0 soles. Y los que más deben es el sector comercial. Ahí ¿Ya? también Entonces, es otro. y los que más demanda te ponen, o Sí. que más te exigen, ¿no? Exigen, Exacto, te sí. demandan en el sentido de que no van a pagar porque no les corresponde, una serie de temas, ¿no? Entonces, ahí está el problema, que la población necesita saber todos esos detalles, ¿no? Por eso nosotros en la memoria ponemos, ¿no? ¿Cuánto tenemos de saldo? Porque 20 millones de soles por cobrar en impuesto y tenemos 11 millones en arbitrios por cobrar. Imagínate, claro. A pesar de es haber elevado. reducido la morosidad entre el 18 hasta el año Sí, 2022, sí, es elevado, claro. ha bajado, la morosidad la hemos claro, bajado, pero percepción. todavía hay un Claro. tema, ¿no? Se ha generado un tema de confianza, pero falta mucho por trabajar. Sí. Y depende mucho de las autoridades de Sí, el que cumplimiento de lo que ellos han ofrecido y van a hacer, porque ese es el objetivo, que se cumpla con el ofrecimiento a la población, y ellos van a... Porque la población dice, mira, las calles están limpias, está mejorando el tema de seguridad ciudadana, tengo más serenos en la calle, hay más áreas verdes, la limpieza está mejorando, entonces, pero a veces tampoco es así, ¿eh? Sí, También hay un claro. tema de falta, para resumir, de conciencia tributaria, y como gobierno local nos falta también mayor difusión, mayor contacto con la población. Sí, eso también es importante. Sí. Bien, muchísimas gracias, Melba, ha sido importante y necesaria tus opiniones al respecto, y bueno, pues estamos en ese momento tributario, ¿no? Y yo solamente quiero, para terminar, no sin antes agradecerte infinitamente, ¿no? Gracias A ti y a a todos los colaboradores. Tenemos que ver la posibilidad de que desde la Constitución se vea el tema del deber de contribuir. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias.